Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, profe. Hola, buenos días, ¿cómo están? La última vez estábamos, en la clase pasada estábamos haciendo problemas de conversión de unidades, ¿verdad? ¿O habíamos visto otra cosa? Por favor, ¿me pueden ayudar un poquito en eso? ¿Qué estábamos la última clase, chiquilla? ¿Aló? Sí, profe. Ya, ok, con eso me queda más o menos claro lo que estábamos.
Ya. ¿Qué problema habíamos hecho de acá? ¿Se recuerdan ustedes o no? El del paralelepípedo, el de la hoja de papel. ¿Aló? Sí, profe, vimos esos dos nomás. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer este otro que viene acá. ¿Han podido ver los videos, cierto? En el canal de videos Víctor Garrido. Ahí tienen acceso a toda la información. Ya. Bien, el problema número 5 que está propuesto aquí, hay una barra cilíndrica de hierro que está colocada en forma vertical sobre el piso, de modo que ejerce una presión de 15.720 PA. ¿Cuál es la altura de la barra? Y me dan un dato que es el Rho del fierro, 7,86 por 10 elevado a 3 kilogramos partido metro cúbico. Ese dato que está ahí aquí corresponde, ¿alguien tiene alguna idea de eso? Si no tiene idea, ¿cierto? Si es un número que usted le presenta por primera vez, analice las unidades en las cuales está. Por ejemplo, eso está en kilogramos. ¿El kilogramo es una unidad de qué? De masa, temperatura, energía. Densidad de masa. Eso es masa, ¿cierto? Y eso es metro cúbico, eso corresponde a volumen. Entonces eso es masa partido por volumen. Por lo tanto, esto corresponde a densidad. ¿Y la densidad de qué? Del fierro. Porque la barra, ¿cierto? Es de hierro. Entonces, vamos a ver lo que es el volumen de un cilindro. Primero que nada, ¿cierto? La densidad es masa partido por volumen. Y yo lo que necesito en este caso es determinar la masa. La masa la puedo expresar como ρ por B. El volumen está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y te queda la masa y la densidad por el volumen. ¿Ya? Y el volumen de un cilindro tú lo puedes encontrar porque uno tiene que saber qué es lo que es un cilindro. Un cilindro, ¿cierto? El volumen de un cilindro se mide área por longitud o el volumen de un cilindro es área por altura. Las dos ecuaciones son la misma cuestión, pero depende, ¿cierto?, de la disponibilidad de cómo está la barra. Voy a ir a buscar un material y vuelvo para mostrarles. O aquí, pues. Este es un cilindro. Si este cilindro está en forma vertical, como el caso de nuestro ejercicio, sería, ¿qué es lo que hago? Yo determino el área, ¿cierto? Que sería todo esto que está aquí arriba, y para eso yo debería saber, ¿cierto?, lo que es el radio o el diámetro. Y si yo quiero saber el área, ¿cierto?, sería pi por el radio al cuadrado. Y luego lo multiplico por la altura, h. Por eso ahí tengo área por altura. O también ahora, si la barra estuviese de esta forma, estuviese dispuesta en forma horizontal, tengo el área, pero ahora ese h, ¿cierto?, se llama longitud, porque está dispuesto en forma horizontal. Como está dispuesto así, el L, ¿cierto?, es la altura. ¿Está claro? Entonces son la ecuación, las dos ecuaciones son la misma cuestión, solamente hace referencia, ¿cierto?, a cómo está posicionada esa barra. En este caso nos vamos a quedar con las dos porque es esa que aparece ahí, área por altura. Ya. Entonces estamos desglosando el problema y un PA, ¿qué es lo que es? Eso es un pascal. Un PA es un pascal y es igual a un newton partido por metro cuadrado. Se define de esa manera. Y en newton corresponde a fuerza y metro cuadrado corresponde a área. Entonces el cociente entre la fuerza partido por el área y eso corresponde al concepto de presión. Presión es fuerza partido por área. En este caso, si usted está sentada en este momento en una silla, ¿cierto? La fuerza que usted genera sobre el piso se debe a su peso, que sería la masa suya por la gravedad y que está distribuida en una cierta área. Como el área es pequeña, porque son 4 patitas las que tiene la silla, entonces usted está distribuyendo
todo su peso en 4 puntos muy pequeños, por lo tanto el área es pequeña y por lo tanto la presión es alta. Es cosa que usted después saque la silla y si está sobre una alfombra o si está algo, va a quedar ahí marcado un poco. Lo mismo sucede con la cama esa, con la rueda, ¿verdad? Si tiene una alfombra, cada cierto tiempo uno corre la cama para aspirar, qué sé yo, etcétera, y eso se va marcando sobre la alfombra, la va pelando, ¿ya? Porque obviamente está distribuyendo el peso, su peso, ¿cierto?, en una área muy pequeña. Entonces, son inversamente proporcionales. Pues si el área es pequeña, la presión es grande. Si el área es grande, la presión es pequeña. Por esa razón, cuando usted va a la nieve, o los automóviles que se ven en la nieve tienen que usar cadenas, o tienen que, para tener un mayor agarre, eso tiene que ver con el roce, pero el área, ¿cierto?, si es pequeña, la presión es grande, y si tú vas con simplemente botas o zapatos, te vas a hundir en la nieve. En cambio, si tú andas con esquí, distribuyes todo el peso en una área mucho más amplia, que es aproximadamente 1,5 metros cuadrados. Y por lo tanto, ¿cierto?, distribuir tiene mayor contacto con el suelo, el área es mayor, la presión es menor y tú te puedes deslizar de mejor manera por la nieve. Ya. Entonces, vamos a usar el concepto de la presión. La presión en este caso, el ejercicio nos dice que la presión es de 15.720 PA. Entonces aquí tengo la presión, 15.720 PA, que es newton partido por metro cuadrado. Eso es igual a mg. ¿Qué es lo que es mg? Es la fuerza. En este caso la fuerza peso que se distribuye sobre una cierta área. Le voy a llamar a esa área de contacto A, porque el ejercicio no me presenta ningún detalle, ningún aspecto técnico para poder sacar el área del cilindro. Ya no tengo el radio, no tengo el diámetro, no tengo el perímetro, no me da ninguna información. Entonces le llamo a toda esa área circular, le llamo el área A, unitaria A. Y acá te queda, ya les reiteré la clase pasada, que cuando yo coloco esas dos flechitas, significa que yo continúo hacia el lado el proceso de desarrollo. Entonces te queda 15.720 newton. Un newton es kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, partido por metro cuadrado, igual a la masa del objeto. Y la masa del objeto, ¿cierto?, la multiplico por g, que es la constante, ¿cierto?, de la aceleración de gravedad, que vamos a usar g igual 10 metros segundo cuadrado dividido por el área. Entonces usted lo que tiene aquí es una ecuación simple, donde hay cosas tanto a la izquierda como a la derecha. Y hay cosas que se repiten, ¿o no? ¿Qué cosas se repiten ahí en esa ecuación? Tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Qué cosas se repiten? ¿Metro? Los metros, y por eso yo elimino los metros. ¿Se da cuenta? Yo ahí lo tarjo, los metros, y también se repiten los segundos cuadrados. También los elimino. Por favor, esto que está aquí es una unidad de masa. Esto es metro y está encerrado. Normalmente uno debería colocar la unidad, ¿cierto?, encerrada en un corchete rectangular, redondo, sea lo que sea, para no confundir. No vayan a eliminar ese m con eso que está aquí, porque esto es masa y esto es longitud al cuadrado, metro cuadrado. Entonces eliminamos eso que está ahí. ¿Y qué nos queda? Nos queda 15.720. El kilogramo quedó solito, eso quedó dividido por 1, y abajo te queda metro cuadrado. Al otro lado te queda m por 10 partido por el área, porque quedó sin unidades, se fueron. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ahora lo que hago es simplificar el 10 con este 0, el 0 que está aquí con este 0. Lo simplifico. Y eso te queda, al otro lado te queda 10, te queda 1, simplifico ese 0 y aquí te queda 1572. Ahí lo que tú tienes es una división de fracciones. El primero igual y el segundo sería metro cuadrado partido por 1. ¿Qué se hace en ese caso? Se conserva el primero igual y el segundo se invierte. Y por eso te queda kilogramos partido por metro cuadrado. Estamos ocupando, ¿cierto?, la operatoria de las fracciones. Y al otro lado te queda m por 10 partido por el área. Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? La masa que estaba disfrazada la expreso en términos de esas dos cosas. Eso es el ρ por el volumen. ¿Ya? Y el volumen que vamos a ocupar es esta ecuación. Entonces ahí te queda ρ por el volumen. Entonces, ¿qué está ahí? Es el volumen.
área por altura. ¿Y por qué ocupo esa ecuación? Porque me están pidiendo la altura. Si la barra estuviese en forma horizontal y me piden el largo de la barra, debería ocupar eso que está ahí. Pero obviamente ocupo esa que está ahí. Entonces esto te queda ρ por densidad. La densidad por el volumen. Y eso corresponde a masa. Y al agregar el área, se me va con el área unitaria. Era como una cosa prestada. Yo le llamé el área. Y me queda la densidad por la altura. Y aquí en vez de 10 te quedó 1, porque lo simplifiqué con ese 0. Ahora, si tú lo quieres conservar, ningún problema. El 10 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Eso es una decisión personal que uno toma. Y aquí despejo el H. Te queda 1572 kilogramos partido metro cuadrado, que es lo que está ahí. El ρ que está multiplicando a mi altura, pasa al otro lado dividiendo y te queda el H solito. H son 1572 kilogramos metro cuadrado dividido por la densidad. Continúo hacia el lado, coloco ese valor y aquí reemplazo el valor de la densidad. Y ese fue el valor que me dieron a mí inicialmente en el problema. Ahí está, 7,86 por 10 elevado a 3. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Tienen su calculadora a mano por ahí o no? Para que hagamos el ejercicio. Ya, vamos a colocar lo siguiente. En su calculadora ubican una tecla ubican esa tecla. Sí, profe. Ya. O en algunos casos, dependiendo del modelo, tienes esto que está acá. Esas dos teclas te permiten expresar lo que es la notación científica. ¿Ya? Y también hay otra tecla que está por ahí que la tienen que ubicar. En algunos casos más menos o menos. Y eso está encerrado de esa manera. Ubicaron esa teclita. Eso está por ahí en la parte izquierda de la calculadora, en la parte media más o menos. ¿La ubicaron? Esas teclas me permiten, ¿no es cierto?, colocar los exponentes negativos. Y esto es la notación científica. Ya, entonces los que tienen la calculadora ahí a mano, por favor, me van siguiendo. Coloque usted 1572, divídalo por 7,86. Y el exponente lo vamos a hacer de la siguiente manera, s 10 elevado a 3. Coloque, apriete esta tecla, xp o 10 elevado a x. Entonces usted coloca xp y aparece una letra E en su visor arriba, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Y el exponente es positivo, así que digo, presiona el 3. Ya, y ahora usted apriete el igual. ¿Cuánto le quedó? 0,2. 0,2 metros. ¿Por qué razón? Hicimos esa operatoria, dividimos eso por eso. Pero tengo que analizar lo que está aquí, las unidades. Y lo que tengo aquí es eso que está acá. Mire acá, por favor. Ahí tiene el numerador y aquí tiene el denominador. Y lo que usted tiene aquí es una división de fracciones. Usted conserva el primero igual y el segundo se invierte, ¿no? Metro cúbico partido por kilogramo y lo que era división se convirtió en multiplicación. Usted elimina ahí los kilogramos y ahí lo que tiene usted es una división de potencia. Se conserva la base y se restan los exponentes. 3 menos 2, ¿cuánto le queda? 1. Y m elevado a 1 es m. Es decir, estos son metros.
Ahora que usted le diga, ¿no es cierto?, ciertas características que tenía, ¿cierto?, el problema, el ejercicio, que tiene una densidad, tiene un peso, tiene una presión de tanto, y 0,2 metros yo normalmente estoy midiendo en centímetros. Entonces lo que hago, no es que usted puede dejarme el problema así, sí, lo puede dejar de esa manera, ningún problema. Pero esto es para concientizarlo, ¿cierto?, o hacerlo más cercano al problema. Y por esa razón yo lo paso a centímetros. Y multiplico por un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Bien. Entonces tú multiplicas por 100 y corres la coma a dos lugares, pues 1, 2, y te queda 20 centímetros, que sería, ¿cierto?, la altura de esa barra cilíndrica que genera una presión sobre el suelo, con tantos pascales. Entonces, fíjate bien, por favor, estamos ocupando división de fracciones, estamos ocupando, ¿cierto?, división de potencias, el uso de la calculadora. Hoy día aprendimos, ¿cierto?, a colocar la notación científica, porque si tú colocas 7,86 por 10 elevado a 3, la calculadora no te va a colocar los 3 ceros, te va a colocar 4 ceros, los 3 más el 1. Recuerda que 10 elevado a 0 es 1. Entonces la gente se corre en una unidad. Y por eso hay que colocarlo, ¿cierto?, de esa manera. Una cosa es como yo la escribo en el papel, otra cosa es como yo lo escribo en la pizarra, otra cosa es como yo la incorporo a la calculadora. Por eso que tenemos que aprender a usar la calculadora también. Y nos facilita el proceso. Entonces, a través de este problema reforzamos el concepto de densidad, el volumen de un cilindro, la unidad de presión, cómo se define la presión, hacemos manejo de lo que son las fracciones y las potencias y el uso de la calculadora. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta a este problema. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien. Vamos a continuar entonces. Ya vamos con el problema 4. No sé si lo van a notar. Lo van a notar el problema, ¿no? Sí, profe. Ya, anótelo entonces, le doy su tiempo para que lo anote.
Bien, el problema dice lo siguiente, hay una esfera de oro que pesa 35 newton y me preguntan un factor geométrico que es el radio y me dan, ya sabemos que esto es densidad, estos valores que yo estoy entregando aquí como datos, el que estoy destacando acá, esos datos uno lo da como un dato, ¿ya? Porque esas son las densidades de los materiales y uno no se lo sabe de memoria, yo no me lo sé de memoria. Por lo tanto, uno lo busca en tabla, pero normalmente uno se lo entrega como parte de un problema. Esta es la densidad del AU, ¿cierto? Y eso es oro. 19,3 por 10 elevado a 3 kilogramos partido en metro cúbico. Bien, tengo el concepto, ¿cierto? Me dan el peso y ya sabemos que el peso es el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Entonces aquí en mi lado izquierdo, continúo por allá por favor, esos son 35 newton, eso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Y de ahí despejo m, que es la masa, el 10 está multiplicando, paso al otro lado dividiendo. Recuerden que el newton, te queda 35 newton, es kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, y esto queda dividido por 10 metros segundo cuadrado. Y recuerde usted lo que se repite arriba, ahí tiene una fracción y otra fracción, los metros se van y los segundos cuadrados también se van, y le queda 35 partido en 10, que le queda 3,5 y las unidades que sobreviven son los kilogramos. Es decir, nuestra pepita de oro que tiene un peso de 35 newton tiene asociada una masa de 3,5 kilogramos. Recuerde que son dos cosas que el peso y la masa, vuelvo a reiterar, son dos cosas que están asociadas. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, en nuestro caso, en un cuerpo humano sería el hígado, los riñones, el estómago, las vísceras, los huesos, la piel, todo eso sería nuestra masa. Y si esa masa, que yo la mido en una balanza, en kilogramos o en gramos, la multiplico por una cierta constante que es la aceleración de gravedad del lugar, que es lo que obtengo el peso, y el peso se mide en newton. El peso se mide en dinamómetros, la masa se mide en balanza. El peso es variable porque la aceleración de gravedad es variable, en cambio la masa es constante, ¿ya? Esto es, el peso es un vector, la masa es un escalar. Bien, tenemos entonces la masa del objeto, y lo que voy a hacer aquí, voy a usar el concepto de densidad, masa, partido, volumen, porque tengo que incorporarlo, y de ahí obtengo el volumen. El ρ que estaba aquí multiplicando pasa al otro dividiendo, y te queda la masa 3,5 kilogramos dividido por 19,3 por 10 elevado a 3 kilogramos partido en metro cúbico. Por favor, ¿pueden chequear ese resultado cuánto les da? Para ver si aprendieron a usar la calculadora. Coloque 3,5, divídalo en 19,3 exponente 3. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le quedó? El mismo. Ya, el mismo resultado, ¿cierto? Ya aprendiste, ¿cierto?, a usar con la notación científica, ¿verdad? El 10 elevado a 3, exponente 3, ¿verdad? Y te queda ese valor. Sí. Ya, perfecto. Y ahí nuevamente, pues, toda letra o número está dividido por 1. Entonces arriba tú tienes una fracción, kilogramos partido por 1, y abajo tienes kilogramos partido metro cúbico. Cuando se ve el primero igual, el segundo se invierte, se te van los kilogramos y este metro cúbico pasa arriba. Y el metro cúbico tiene que ver con unidades de volumen, pues, por lo tanto estamos bien. Me está indicando que estoy bien encaminado. Imagínate que esto me hubiera quedado en kilogramos y estoy midiendo volumen. Entonces me permite reciclarme, devolverme y ver cuál fue mi rol hacia arriba. Pero pareciera ser que las unidades están funcionando, ¿cierto? Y me da el volumen como corresponde. Entonces eso chequea que mis pasos están correctos. Ahí tengo el volumen. ¿Cómo yo mido el volumen de una esfera? ¿Cómo se mide el volumen de una esfera? Tú tienes dos ecuaciones. Una, 4/3 pi por el radio al cubo, o la otra, el volumen de una esfera, pi de cubo sextos. La primera es en función del radio y la segunda en función del diámetro. Para ambos casos, vamos a usar, ¿cierto? Vamos a usar pi igual a 3,14. Y estas dos ecuaciones te permiten calcular el volumen de una esfera.
Entonces, como a mí me están pidiendo lo que es el radio, voy a ocupar esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que hago de ahí? Tengo que despejar el radio. El 3 está dividiendo el radio, pasa al otro lado multiplicando, te queda 3 por el volumen de una esfera. Y el 4pi que está multiplicando el radio, que está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo, me queda el radio al cubo, es 3 veces el volumen de una esfera partido por 4pi. Ahí está el 3, y aquí está el valor 1,81347 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, que fue el valor que obtuvimos anteriormente, ese valor. Y lo divido por 4 por 3,14. Entonces, si tú multiplicas 3 por 1,81347, te queda 5,4 con esa cantidad de decimales, y conservo el 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos. Ahí lo conservé. Lo único que hice fue multiplicar 3 por 1,81. Y 4 por 3,14 son 12,56. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Hágalo en su calculadora, por favor. Coloque 5,4401 exponente menos 4 dividido por 12,56. A ver cuánto le da. Recuerde que el exponente negativo se coloca con esa tecla, o en algunos casos, dependiendo del modelo de la calculadora, se coloca con eso, con ese símbolo. Ahí. ¿Cuánto le quedó? Lo mismo. Profe, Dígame. es que no sé qué estoy diciendo mal, pero ¿por qué salen puros ceros adelante y después me sale el mismo resultado? Claro, lo que pasa es que te coloca seguramente tu calculadora. Déjame escribirlo aquí en el papel para explicarte. Yeah. Tu calculadora te queda 0,000433 en metro cúbico, ¿no? Entonces te lo está dando en forma de notación decimal. Te apareció 0,00080 más, ¿o no? Sí. Ya. Entonces tú tienes que correr la coma, po, y cuentas el número de 0, ¿dónde está? 1, 2, 3, 4 y 5 llega al primer dígito distinto de 0. ¿Cuántos lugares te corriste? 5. Entonces tú colocas 4,33 exponente menos 5. Entonces hay formas de hacer eso cambiando de modo la calculadora. Entonces tienes que moverla en el modo científico. La persona que me... Grace, tú me preguntaste, ¿verdad? Sí, profe. Ya, anda ahí ahí tú tienes que poner, ¿cierto? Cuando tú aprietas la tecla Mode, mira lo que Yeah. aparece ahí en pantalla, no sé si lo ves. ¿Lo veo, no? No. Ahí. ¿Pero qué debe decir? Ya, debería decir uno Fix, el otro Scientist. O Ahí, sí, ahí. SCI 2. Y lo otro es normal. Pues entonces Sí. deberías apretar el 2 para que te exprese tu resultado en notación científica. Ujú. ¿Ya? Entonces el valor Sí. que tú me intrigaste, escúchame, tenemos que estar preparados para reconocer los números tanto en forma decimal como en notación científica. Imagínate, me salen 40 ceros. Entonces no voy a estar anotando los 40 ceros, ¿cierto? Uno dice 4,36 por 10 elevado a la menos 40.
Y ustedes que son del área de la salud, ¿cierto? Ustedes han visto que la gente está investigando lo que es el coronavirus y aparecen, dice, mire, este es lo puedes ver en la prensa, ¿cierto? La estructura que tiene estas fotos corresponde a tantos nanómetros. Nano es 10 elevado a la menos 9, entonces cuando a ti te muestran una fotografía tomada con un microscopio electrónico, ¿cierto? Las patitas que se enganchan, que dicen que es la llave para que pueda introducirse, ¿cierto?, la molécula y por ahí transmitir todo el material genético y empezar a contaminar. Las patitas, ¿cierto? O el volumen de esa cosa tiene tantos nanómetros, los tipos han logrado medirlo. ¿Ya? Entonces, el día de mañana usted también a lo mejor tiene que preparar alguna dosis urgente para colocar a un paciente. No sé si usted lo hace, pero puede suceder que en algún momento tiene que preparar una inyección con tantos miligramos de tal cosa, etcétera, y tiene que resolver el tema en ese momento. Entonces, todas estas cosas te van haciendo un aporte adicional a entender bien lo que pasa, o la temperatura de un cuerpo humano, etcétera, etcétera. ¿Le quedó claro ahora o no? Profe. ¿Ah? Ya. Entonces a usted le quedó el radio al cubo, igual a eso. Y ahí estamos. ¿Cierto? Ya. Como el radio está al cubo y yo no necesito el radio al cubo, vamos a extraer raíz cúbica. Ya, vamos con la calculadora para que ubiquen la tecla. Ubiquen la tecla X cubo. Normalmente está al lado derecho en las primeras filas. Arriba. Segunda fila, por ahí está. ¿Ubicaron la tecla X cubo? Sí. Ya, vamos a colocar 2. Coloque 2 y presione la tecla X cubo. ¿Qué es lo que apareció? En el visor. Coloque 2 y apriete X cubo. ¿Qué apareció arriba en el visor? 2 elevado al cubo. Y si pones igual, eso te queda 8. En el fondo, ¿qué le estás diciendo a la calculadora? Toma el valor 2 y multiplíquelo 3 veces. Entonces te queda 2 por 2 por 2. Y eso es 8. ¿Ya? Ahora vamos a ocupar, borre eso, y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar, vamos a ocupar la tecla, en la misma tecla, ubique la tecla X cubo, por favor. Sobre la latita, no en la tecla, dice raíz cúbica, ¿o no? ¿Lo ve? Sí. Ya. Y esa pintura, del color de la pintura con la cual está escrito la raíz cúbica, en la latita tienen un mismo color y eso está asociado a la tecla Shift o inverso que está en la primera tecla que está arriba en el extremo superior izquierdo. ¿La ubicó? Dice esa tecla, dice así. Sí. Sí. Y en algunos casos dice esto. En realidad eso es con mayúscula, pero lo vamos a hacer de nuevo. Todo esto que yo estoy haciendo, ¿cierto? Tengo necesidad de hacerlo porque si no, no van a llegar a puerto. Y esto debería hacerse en los colegios, pero esto normalmente nadie se hace cargo de la calculadora. Ubicaron esa tecla, ¿no? Ya, entonces vamos a apretar Shift y luego presione la tecla eso que aparece ahí. Apretó Shift X cubo